Juguemos con las sombras, episodio 17. ¿Cómo puede contribuir el teatro de sombras a la educación? Bienvenido, bienvenida al podcast de los títeres, las luces y las sombras. Soy José Diego Ramírez de alasombrita.com. Hoy tenemos un tema emocionante que seguro que le va a interesar a todos los padres, madres y educadores que nos escuchen. Vamos a hablar sobre cómo el teatro de sombras puede ser una herramienta increíble en la educación de nuestros pequeños. ¡Comenzamos! Comencemos primero por explorar un poco la historia del teatro de sombra. En los episodios anteriores ya hemos hablado de sus orígenes y de la importancia de esta primitiva técnica de contar historias. Desde tiempos antiguos, las personas han usado las sombras para contar y comunicarse. Esta técnica se remonta a miles de años atrás y ha evolucionado hasta convertirse en un arte apreciado en todo el mundo. Pero más allá de su valor artístico, el teatro de sombra también puede ser una herramienta valiosa en la educación de los niños y niñas. Entonces, ¿por qué es tan poderosa la combinación de teatro de sombras y educación? Bueno, hay varias razones. Para empezar, en las edades tempranas, la educación en valores es fundamental. El teatro de sombras puede ser una herramienta útil para los educadores, ya que los niños y niñas pueden aprender y desarrollar habilidades valiosas a través de esta forma de arte. Además, el teatro de sombras les ayuda a desarrollar su creatividad, entender conceptos complejos y expresarse de manera efectiva. Y lo mejor de todo es que es fácilmente comprensible y que puede captar la atención de los niños y niñas, manteniéndolos interesados y motivados en su proceso de aprendizaje. Pero, ¿qué habilidades y conocimientos puede desarrollar los niños y niñas a través del teatro de sombra? Algunos de los objetivos que se pueden lograr incluye entender los conceptos de luz y sombra, desarrollar habilidades plásticas y creativas, mejorar su vocabulario y lenguaje, superar el miedo a la oscuridad y comenzar a desarrollar el pensamiento abstracto. Todos estos objetivos le ayudarán a aprender de manera más efectiva y a desarrollarse en diversas áreas de su vida. No se trata solo de aprender habilidades y conocimientos. El teatro de sombras también puede ser una forma divertida y atractiva de enseñar temas más complejos. Por ejemplo, los educadores pueden usar el teatro de sombra para enseñar sobre la historia, la ciencia o incluso la geografía. Los niños y niñas pueden aprender sobre la vida de personajes históricos o descubrir cómo funcionan los fenómenos naturales a través de historia y personajes fascinantes. En este sentido, el teatro de sombra se convierte en una herramienta que puede ayudar a los educadores a captar la atención de los niños y niñas, fomentando su curiosidad y motivándolos a aprender más. De esta forma, el teatro de sombra puede ser una herramienta clave en el proceso educativo. Entonces, ¿cómo podemos aplicar el teatro de sombra en la educación? A continuación te daré algunos consejos prácticos que he ido recapitulando en los talleres que he participado y en los que he impartido. Unos breves apuntes para que pueda servir de inspiración. Empecemos con el teatro de sombra en la enseñanza de idiomas. Una de las aplicaciones interesantes del teatro de sombra en la educación es su uso en la enseñanza de idiomas. En lugar de simplemente enseñar vocabulario y gramática, los educadores pueden usar el teatro de sombras para ayudar a los niños y niñas a aprender a expresarse en el idioma de una forma efectiva. Por ejemplo, se puede crear una obra en la que los personajes hablan en el idioma que se está enseñando. Los niños y niñas pueden practicar sus habilidades lingüísticas al aprender y ensayar sus líneas, y al actuar en la obra pueden aplicar lo que han aprendido en un contexto real. Esto no solo les ayuda a mejorar su fluidez en el idioma, sino que también les enseña cómo comunicarse de manera efectiva y cómo trabajar en equipo. Sigamos con el teatro de sombras para enseñar valores.
El teatro de sombra también puede ser una herramienta útil para enseñar valores y habilidades sociales. Por ejemplo, se puede crear una obra de teatro de sombra en la que los personajes tienen que resolver un conflicto o aprender una lección importante sobre la amistad, la empatía o la tolerancia. Los niños y niñas pueden identificarse con los personajes y aprender a través de su experiencia, lo que puede ayudarle a aplicar los valores aprendidos en su vida cotidiana. Ahora hablemos de cómo el teatro de sombras puede ser utilizado para enseñar ciencia y tecnología. Por ejemplo, se puede crear una obra sobre los planetas del sistema solar, explicando sus características y cómo se relacionan entre sí. O se puede usar el teatro de sombra para explicar cómo funcionan las máquinas simples como la palanca o las poleas. En este contexto, los niños y niñas pueden aprender de una manera más visual y entretenida, lo que facilita la retención de la información y el entendimiento de los conceptos. Además, al combinar la ciencia y el arte, se fomenta el pensamiento interdisciplinado y se les anima a explorar diferentes áreas del conocimiento. Entonces, ¿cómo podemos fomentar el interés en el teatro de sombra en los niños y niñas? Una forma de hacerlo es exponer a los niños y niñas a diferentes obras de teatro de sombra y dejar que experimenten con sus propias creaciones. Además, los educadores pueden incorporar el teatro de sombra en sus planes de estudio de forma divertida y emocionante, haciendo que los niños y niñas se sientan involucrados y motivados. También es importante tener en cuenta que no se necesita experiencia previa en teatro de sombra para usarlo en la educación. El teatro de sombra se puede aprender fácilmente y tenemos muchos recursos disponibles en línea para ayudar a los educadores a crear sus propias obras de teatro de sombra. Además, el teatro de sombra es una forma de arte muy versátil, lo que se puede adaptar fácilmente a diferentes temas y situaciones. Por ejemplo, en nuestro sitio web, en alasombrita.com/sobre la luz y la sombra, hay varios artículos que demuestran cómo el teatro de sombra se puede usar en la educación de una forma efectiva. Consulta la categoría Teatro de sombra en clase o escríbenos en los comentarios lo que necesitas para ponerlo en práctica. Estos recursos son excelentes puntos de partida para los educadores que buscan integrar el teatro de sombra en sus aulas. Pero, ¿qué pasa si no eres un educador pero aún quieres fomentar el interés por el teatro de sombra en los niños y niñas de tu vida? Bueno, hay muchas maneras de hacerlo. Puedes llevar a los pequeños a ver una obra de teatro de sombra en vivo. Si es posible, si nos escuchas desde España, consulta nuestra agenda en alasombrita.com/agenda. También puedes animarlos a crear sus propias historias y personajes de teatro de sombra en casa utilizando materiales simples como cartón, tijera y una linterna. Es importante recordar que el teatro de sombra no se limita a la educación de los niños y niñas, también puede ser utilizado en la educación de personas de todas las edades. Sin embargo, en estas edades tempranas puede tener un mayor impacto ya que es una forma de arte que es fácilmente comprensible y que puede captar la atención de los niños y niñas. En resumen, el teatro de sombra es una herramienta educativa valiosa y versátil que puede ayudar a los niños y niñas a desarrollar habilidades y conocimientos importantes, a la vez que fomenta su creatividad y les ayuda a comprender conceptos complejos. Ya sea en la enseñanza de idioma, valores, ciencia o tecnología, el teatro de sombra ofrece una forma única y atractiva de aprender que puede mantener a los niños y niñas interesados y motivados en su proceso educativo. Así que si eres un educador o simplemente alguien que busca formas innovadoras de enseñar a los niños y niñas de tu vida, no dude en explorar el teatro de sombra y todas las posibilidades que ofrece. Quién sabe, tal vez descubras una pasión oculta en el arte y la creatividad de tus pequeños. Y con esto llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Esperamos que haya disfrutado de nuestra conversación sobre el teatro de sombra y la educación y que hayas aprendido algo nuevo y útil. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en ponerte en contacto con nosotros o dejarnos un mensaje en nuestras redes sociales o también por donde escuche el podcast. Nos encantaría saber cómo estás utilizando el teatro de sombra en sus propias vidas
y en la educación de los niños y niñas. Y aquí finaliza el episodio de hoy. Si te interesan estos contenidos y te has perdido los anteriores, entra en alasombrita.com/podcast y suscríbete para no perderte ningún otro. Si conoces a alguien que le pueda interesar, compártelo con ellos y nos ayuda a los dos. Puedes encontrarnos en la web y en las redes sociales. Visita alasombrita.com, allí están puestos todos los enlaces. Actuamos en España, somos una compañía de títeres de sombra. Si quieres ver uno de nuestros espectáculos en directo, consulta nuestra agenda en alasombrita.com/agenda. Apúntate al club de amigos de A la Sombrita y solicítanos 2 invitaciones para la función que desees como regalo de bienvenida y así podernos conocer personalmente. Inscríbete gratis en alasombrita.com Club de Amigos y te avisamos cuando actuemos en tu provincia. Todos los enlaces que menciono los tienes en la descripción. No olvides dejarnos tus comentarios y preguntas. Hasta el próximo episodio. Gracias por estar ahí. Que pases un buen día.